El objetivo de muchas personas en sus vidas es llegar a ser buenas personas, y lo pongo entre comillas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio concepto de lo que es una buena persona, y lo vuelvo a poner entre comillas. Cada quien tiene su propio concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Y recuerdo mucho porque hay personas que todo el tiempo dicen: yo no soy una mala persona, porque no mato, no robo, no hago daño a nadie. Y le digo: ok, eso no eres una mala persona, pero no por no ser una mala persona, tampoco somos buenas personas. El bien está definido por la naturaleza de Dios, y necesitamos conocer la naturaleza de Dios. Y el bien tiene ciertas características, y no es sino hasta que conozcamos esas características que entenderemos cuál fue nuestro propósito. Es por eso, amados, que Jesús dijo una frase devastadora, porque eso es devastadora. Esto está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 20. Dice: así que por sus frutos serán conocidos. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Devastador pensar que nuestros frutos serán aquellos que nos darán a conocer. ¿Y por qué nuestros frutos? Porque un árbol da frutos. Y yo me acuerdo mucho cuando yo vivía en Guadalajara. Yo vivía en una zona que previamente había sido una laguna, la cual se secó, pero había mantos acuíferos por debajo, y pues obviamente, imagínense, con toda esa tierra que había ahí, se sembraron árboles, y toda esa colonia que se llama Chapalita es una colonia con una abundancia en flora impresionante. Afuera de mi casa había una lima, un árbol de limas, y daba tantas limas que venían los vecinos, yo y todo el mundo consumíamos de eso. Había unos árboles de aguacate que habían crecido tan altos que ya nadie podía alcanzar los aguacates, y que ya nadie se estacionaba debajo de esos árboles, porque cuando se caía un aguacate literalmente reventaba los parabrisas de los coches. Pero me acuerdo mucho que los camellones de las avenidas principales de esa colonia tienen árboles de naranjas, y había unas naranjas así de este tamaño, pero también había unas naranjas, o sea, esas mismas naranjas, así como eran de grandotas, que parecían toronjas, tenían una cáscara así gruesa y áspera. Y un día, en mi inteligencia, me fui con una canasta y fui a cortar naranjas porque iba a comer naranjas. Y el jardinero, había varios jardineros allá en la colonia, me volteó a ver y se rió. Y entonces le dije: ¿qué pasó? Me dijo: esas naranjas no le van a gustar. Y le dije: ¿por qué, oiga? ¿Por qué alguien sembraría naranjas que no son ricas? Y dijo: no, el problema no es que las naranjas no sean ricas. El problema es que cuando no vienen a cortar los frutos, los frutos se van haciendo amargos. Los árboles tienen la necesidad de que alguien venga y corte las naranjas todos los años para dar frutos dulces. Y dije: claro, por sus frutos serán conocidos, pero si nadie conoce sus frutos, pues nunca serán conocidos. Tiene sentido, ¿no? Ahora, fíjese nada más qué interesante es esto, porque esto nos va a llevar en dos dimensiones. Por un lado, un árbol tiene la necesidad de que sus frutos sean comidos para que pueda seguir produciendo buenos frutos. Y por otro lado, los frutos tienen tres características básicas. Los frutos son agradables a la vista en general. Los frutos en general son nutritivos. Y los frutos en general son dulces. Ya va a haber quien dice: no, René, los limones no son dulces. Sí, los limones son dulces, también son ácidos, pero son dulces. Ahora, la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios tiene tres características también. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces usted no puede decir: ay, me fue mal, pues estoy bajo la voluntad de Dios. No, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hay veces que usted y yo no tenemos la condición para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, y por eso tenemos resultados bien gachos, todos, incluyéndome a mí. ¿Sí?
Pero fíjese nada más qué interesante es esto. Cuando Dios habla de que tenemos la necesidad de tener una conciencia de funcionar como árboles, es número uno, un árbol debe de dar frutos. Los frutos tienen ahora sí que características inevitables, y que nada más por esos frutos seremos conocidos. Quiere decir, un hombre será conocido de acuerdo a cómo exprese la voluntad de Dios, que se preocupe de que otros perciban la voluntad de Dios a través de ellas, porque la voluntad de Dios solamente es buena, agradable y perfecta. Esto está escrito en Romanos 12:2, ¿sí? Los frutos son dulces, nutritivos y atractivos a la vista. Nadie va a un árbol con manzanas podridas. A todo mundo nos gustan las manzanas rojas. Nadie va a comerse las uvas churidas de una viña. A todos nos gustan las uvas grandotas. Es más, fíjese, estaba viendo el otro día un documental de que la fruta más desperdiciada del mundo son los plátanos, porque existe un estándar de estética visual al grado que el 70% de los plátanos que se producen no llegan a los supermercados europeos, por ejemplo, porque no cumplen con la estética visual. Los frutos tienen que ser agradables a la vista, tienen que ser nutritivos y tienen que ser dulces. A nadie le gusta comerse una fruta que no está madura. Amados, qué interesante pensar que Dios tenía todo previsto para que usted y yo funcionáramos de la mejor manera, y que de la única manera que pudiéramos nosotros constatar que estamos bien delante de Dios es por medio de la opinión de lo que otros comen de nosotros, porque no hay ningún árbol que se coma sus propios frutos. Nos vemos mañana, que Dios les bendiga.